Siguiendo con nuestro programa, vamos a presentar ahora la conferencia titulada Impacto de los residuos en el cambio climático. La expositora es la licenciada Luz Alcántara, especialista en mitigación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. El doctor Darwin Muñoz nos acompaña para conocer un poco más de nuestra siguiente conferencista local. Muchas gracias. Estamos un poquito retrasados con la agenda, pero lo haremos bastante rapidito para ver cómo ganamos algunos minutos. Luz Alcántara, él tiene la licenciatura en Derecho y estudios en materia civil y penal de la UAS, además de contar con distintos diplomados sobre el tema de cambio climático. Dentro de su experiencia laboral se destaca haberse desempeñado como analista de gestión ambiental y encargada interina de mitigación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, docente de política y gestión forestal de la Universidad Nacional Evangélica, UNEF, y ahora mismo pues trabaja en el organismo del cambio climático. Así que con ustedes, Luz Alcántara. Muy buenos días a todos y todas. Como presentaron anteriormente, soy Luz Alcántara y trabajo para el Consejo de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana. Voy a presentarles brevemente cómo se compone mi presentación, que es el cambio climático y principales fuentes de emisiones en RD, impacto de los residuos en las emisiones de gases de efecto invernadero y su ciclo de vida, ventajas de la gestión de los residuos y unas cuantas conclusiones. Okay. Como sabemos, vamos a tratar de explicar brevemente lo que es el cambio climático para poder explicar después cómo impacta los residuos a este fenómeno. La atmósfera está compuesta por diferentes gases, donde un 98% es oxígeno y nitrógeno, y en un más o menos 2% gases de efecto invernadero, los cuales son dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Son la menor cantidad, como dije anteriormente, un 2%. Sabemos que el Sol irradia calor a la Tierra, se refracta, una parte queda en lo que es el suelo, otra parte queda en lo que son atrapadas con estos gases de efecto invernadero, por eso su nombre. Cuando aumenta la concentración de estos gases, generan lo que es el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado es el aumento de la temperatura promedio global, como vemos acá. Y esto está ocurriendo mayormente por los gases producidos de manera antropogénica o por los procesos industriales y las actividades humanas. Y eso es lo que llamamos el calentamiento global. La esencia de la problemática radica desde la revolución industrial, hace más o menos unos 100, 150 años, donde la temperatura promedio duraba periodos más o menos largos o muy largos para ir aumentando. Lo que venimos viendo ahora es que en 150 años o en menos de 150 años la temperatura ha aumentado, lo que a la Tierra en su estado natural le tomó millones de años. Estas son las principales fuentes de gases de efecto invernadero en el país. Estos son datos de la Tercera Comunicación Nacional, donde la mayor parte de emisiones proviene del sector energía y transporte, la segunda en agricultura, procesos industriales y, como vemos, con un 12.9% residuos, ya sean sólidos o aguas residuales. Impacto de los residuos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos sólidos son fuente de gases de efecto invernadero, no solo por su relación con la producción y el consumo, sino también por el metano que producen al descomponerse, incluso cuando son en vertederos o en rellenos sanitarios. Para ver un ejemplo, por cada kilogramo de plástico que se fabrica, se liberan 3.5 de kilogramos de CO2 equivalente a la atmósfera. Si es PET reciclado, entonces se reduce a un 1.7 kilogramos de CO2. Y el peor es el nylon, lo que utilizamos generalmente en las telas,
que por cada kilo libera 9.1 kilogramos de CO2 equivalente, con el agravante de que puede tardar hasta 1000 años para degradarse si permanece enterrado. El tiempo de degradación de los residuos orgánicos es de más o menos 4 semanas. Los desechos y residuos orgánicos tardan en degradarse, además que pueden servir como abono para muchas plantas si son gestionados. Y el gas que más producen como efecto invernadero es el metano. El tiempo de degradación del papel es de unos 3 meses a 1 año. Básicamente es celulosa y su tiempo de descomposición es mínimo. Además, si el ambiente es lluvioso y se encuentra en la superficie, su biodegradación se acelera. El problema puede residir en las tintas que se empleen, eso es cuando son periódicos, revistas o etiquetas, etc. El gas que más producen de efecto invernadero es el CO2, aunque podrían producir otros gases dependiendo de su composición. El tiempo de degradación del aluminio es de 10 años y los gases que más emite es el CO2 y el óxido nitroso por su componente de aluminio. El tiempo de degradación del vidrio es de 4000 años. Por los microorganismos del suelo es muy difícil realizar su descomposición, sea cual sea su dimensión, ya sean latas, botellas, losas, etc. Y lo que más producen es dióxido de carbono. El vidrio tiene una ventaja que puede ser reusable más fácil o puede ser reusado muchas veces. Ventaja de la gestión de los residuos. Las principales ventajas son que las emisiones de metano, cuando estos son gestionados, se reducen más si son rellenos sanitarios. El reciclaje reduce las emisiones por energía y residuos industriales, es decir, que si reusamos ciertos envases, reducimos en tener que volver a fabricar esos mismos envases. La valorización energética de los residuos, estos pueden ser usados para energía o como materia prima. El secuestro de carbono en los bosques debido a la disminución de la demanda de papel. La energía utilizada en el transporte de los residuos a través de largas distancias. Clasificación de los residuos. Estos se pueden clasificar por su origen, domiciliarios, industriales, hospitalarios y de construcción, por su biodegradabilidad, orgánicos e inorgánicos, por su composición para efectos de manejo en papeles, cartones, vidrios, etcétera, como vemos el ejemplo acá abajo. Aguas residuales. Las aguas residuales son de 3 tipos, las domésticas, que son las aguas residuales que tienen su origen en viviendas y están producidas en esencia por el metabolismo humano y por las actividades que llevan a cabo en el ámbito doméstico. Las aguas residuales domésticas, el gas de efecto invernadero que más emiten es el metano. Las aguas residuales urbanas hacen referencia a aquellas aguas que tienen aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales, con la salvedad de que estas deben haber tenido un primer tratamiento antes de ser vertidas al sistema normal. Incluyen también las aguas de encorrentías o aguas pluviales. También el gas que más emiten es el metano, aunque pudieran contener otros gases. Y las aguas residuales industriales, que son aquellas que se encuentran que han sido vertidas de un lugar con finalidad comercial o industrial, que sean distintas a las aguas residenciales o domésticas. Y como dije anteriormente, estas deben ser tratadas la mayoría de las veces antes de ser vertida al sistema pluvial normal. Y como por su origen pueden tener tanto dióxido de carbono como metano y óxido nitroso y otros gases, dependiendo el uso que se le haya dado o a lo que se dedique la industria. Conclusiones. No aplicar la regla de las 3 R's, reducir, usar y reciclar, no solo supone un problema a la hora de gestionar los residuos, sino que también genera emisiones de gases de efecto invernadero y contamina el medio ambiente. Con la valorización energética y material de los residuos se consigue reducir el volumen que termina en el vertedero y además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos naturales. El sector de los residuos es el causante del 12.9% de las emisiones en República Dominicana. Por lo tanto, educar y capacitar, concientizar a la población en el impacto de los residuos en el cambio climático y el medio ambiente,
así como a gestionarlo desde su origen, es uno de los primeros pasos más importantes en el camino de la reducción de los residuos. Y como siempre, lo primero sería evitar y minimizar en la jerarquía de los residuos, y por último sería el que esos lleguen a los vertederos o a los basureros para quema o botar sin control. Muchas gracias.